Continuar con fundamentos de la fe. Hemos estado viendo la Trinidad, hemos estado viendo los atributos de Dios, hemos estado viendo a Jesucristo como el mediador y varias características, y hemos visto al Espíritu Santo también, cuál es su obra verdadera en la iglesia. Entonces hemos visto a los tres, la deidad de Cristo. Pero ahora vamos a entrar a ver un poco de la oración, y el tema va a ser aquí sobre la oración. Va a ser la naturaleza de la oración. Y veíamos que el propósito de la oración es expresar nuestra sumisión a la soberanía de Dios. Cuando tú oras, constantemente todos los días estás expresando que realmente estás sometido a la soberanía de Dios y que realmente estás confiando en su fidelidad. Cuando no oras, andas en autosuficiencia y no muestra que estás sometido a su voluntad, a su soberanía, sino todo lo contrario. Entonces veíamos que la oración es la manera en que todos nosotros expresamos todo lo que hay en nuestro corazón a nuestro Dios, que es amoroso y sabio. Otra cosa que vimos es que la oración es para darle información a Dios, porque acuérdense que Él sabe todo ya. Él lo sabe todo. Entonces, ¿para qué oramos? Para tener una comunión con Él, adorándole, reconociéndolo como el dador de todas las cosas. Eso fue lo último que vimos en el estudio anterior. Y vamos a orar. Padre Santo, te alabamos, te glorificamos, te damos la gloria porque nos permites saber más de tu palabra con respecto a tu Hijo, al Espíritu Santo, a ti como Padre. Gracias porque tú nos iluminas a través de tu Espíritu Santo, porque Él obra en nuestra vida, por tu gracia y tu misericordia que tienes para con nosotros. Gracias por todo lo que haces y sigues haciendo en nuestra vida. Nos reconocemos siempre inútiles, deficientes en nuestras propias fuerzas, y siempre dependemos de ti para todo. No permitas que nos olvidemos de tu palabra. No permitas que dejemos de orar en sometimiento, porque entre más conocemos la Biblia, más oramos conforme a tu voluntad. Ayúdanos para que así sea y podamos ser nutridos también en este estudio de acuerdo a tu santísima voluntad. Lo ponemos en tus manos esta noche, empezando por este día. Gracias por permitirnos una semana más, y pues ponemos en tus manos todo lo que acontezca en esa semana para la gloria de tu nombre. Lo pedimos en Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, para el creyente la oración es una experiencia de aprendizaje. Es como un aprendizaje que debe desarrollarse en una disciplina espiritual. El cristiano tiene que tener disciplina para que esto se vuelva el comer de todos los días, ¿no? No solamente estudiar la palabra, sino orar. Lucas 11:1. Ahí en Lucas 11:1, los discípulos le pidieron a Jesús: enséñanos a orar. Ya saben lo que le contestó, ¿no? Cuando ores, y les dio el ejemplo del Padre Nuestro. Y luego Romanos 8:26. Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda, intercede por nosotros. Dice, no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay gemidos indecibles, son palabras que no tienen forma de expresarse, humanamente hablando. Gemidos indecibles, no hay manera de expresarlos. Es una comunión que tiene el Espíritu Santo sobrenatural con Dios, porque es el único que conoce todos sus pensamientos y todo de Dios. Por lo tanto, él habla con él a su manera, por decirlo así. ¿Qué debes hacer cuando no estás seguro de qué orar? A veces pues tú dices, pues es que ya no sé ni qué orar o qué pedir. Y entonces puedes orar expresando tu incertidumbre a Dios. Empezando así, o sea, Padre, no sé qué decirte, no sé qué hablarte, pero me siento así, y ahí empieza a fluir. Tienes que expresar tu incertidumbre. A veces orar y expresar de esa manera
expresarnos así a Dios y confiar en que en el Espíritu Santo, pues Él intercede por nosotros. Gracias al Espíritu Santo que intercede por nosotros, porque la verdad es que muchos de nosotros muchas veces no sabemos orar o pedimos cosas egoístamente, pero sin embargo el Espíritu está constantemente intercediendo por nosotros. La oración es comunicación con Dios, comunicarnos con Dios. ¿Por qué? Salmos 34:15. Salmos 34 dice la Biblia que Dios está muy interesado en nuestros problemas personales. No es un Dios indiferente que está allá arriba, como los paganos que adoraban dioses que pensaban que tenían que aplacarlos llevándoles algún sacrificio, y Él estaba indiferente a ellos. El Dios verdadero que con nosotros conocemos, bíblico, está muy interesado por nuestros problemas personales. El Salmos que les dije dice: sus ojos están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Ahí nos muestra que a Él le interesamos. Salmo 142:2. Salmo 142:2, veíamos a David cómo él iba a orar a Dios y le llevaba quejas, le llevaba sus angustias, su sentir, su dolor, como se sintiera, él iba y se lo llevaba al trono. Él hablaba, porque así debe de ser. No siempre te vas a sentir bien, no siempre te vas a sentir mal. Lo que sí, como la Biblia lo manda en el Nuevo Testamento, es que tienes que llegar con acción de gracias. Y después expresarle tu sentimiento, tu dolor, lo que tengas, porque somos débiles, somos hombres humanos. Jesucristo fue hombre y sufrió, y Él es quien mejor que Él nos puede entender en cualquier circunstancia que tú te sientas. Entonces, Hebreos 4:16, ya se lo saben de memoria. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Con confianza al trono. ¿Para qué? Para hallar oportuno socorro. El problema es que muchas de las veces recurrimos a los hombres, recurrimos a nosotros mismos, confiamos en nuestras capacidades y nos olvidamos de que el trono de la gracia está abierto todo el tiempo para nosotros, por decirlo de esa manera, y al último que recurrimos es a Dios, cuando es al primero que tenemos que recurrir en cualquier circunstancia. Vamos a ver las advertencias que dice Eclesiastés 5:2. Eclesiastés 5:2. Ya les dije que tenemos el privilegio y el acceso libre para orar. O sea que orar es un privilegio. Es un privilegio que podamos acercarnos. Recuerden que en el Antiguo Testamento no cualquiera se podría acercar a Dios. Nada más el sumo sacerdote y una vez al año. El pueblo no podía. Y hoy en Cristo tenemos ese acceso, esa oportunidad, ese privilegio tan grande de poder hablarle a Dios cuando queramos y donde queramos y en el lugar que queramos. Pero fíjate lo que dice Eclesiastés 5:2. No te des prisa en hablar. O sea, no te des prisa cuando vayas a orar, porque a veces lo hacemos como robóticamente, automáticamente, y queremos terminar lo más rápido posible y empezamos: perdona por todos mis pecados, Señor, y gracias por todo, pues, porque como que te apresuras, como que lo haces algo mecánico, ya no es con un amor de querer estar con Él, porque estás pensando en otras cosas, tienes problemas, tienes situaciones y estás ensimismado en todo eso, y te olvidas de que cuando te acercas a Dios, tiene que hacer con un temor reverente y sin prisa en hablar con Él. Y luego dice: ni te apresure tu corazón, no se apresure tu corazón a hablar palabras delante de Dios. Sean pocas tus palabras, bien entendidas, con calma, sin prisa, acercándote a Dios, sabiendo que Él escucha
y que Él está interesado por todo lo que te sucede. ¿Se acuerdan de Primera de Pedro 5, 6, 7? Primera de Pedro 5, 6, 7, que dice: echen toda vuestra ansiedad ¿sobre quién? Sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ustedes. Ese es un consuelo, lo que dice ahí. La pregunta es si lo hacemos así. Porque a veces puedes tener cualquier circunstancia en tu vida, carga, lo que tú quieras, y supuestamente vas al trono de la gracia en tu habitación, en la cocina, en el trabajo, donde quiera. Vas, te acercas y oras, y en vez de echar tus cargas, tus ansiedades, y se queden ahí, y tú salgas ligero, ligera, ya te vayas tranquilo, en paz, te vuelves a poner tu mochila y te vas igual cargando todo. ¿Qué caso tiene acercarte así a Dios? ¿Sin fe? ¿Sin confianza? Nada más le hablas y te sales igual. Y sigues igual. Eso no tiene ningún sentido. Dice ahí, es que no creemos en lo que dice la Biblia. Lo sabemos, pero no lo creemos. Porque dice que lo eches tus ansiedades, porque Él tiene cuidado de ti. La oración es efectiva entonces cuando lo haces de la forma correcta. Porque la oración puede cambiar situaciones y puede cambiar personas. Somos alentados a orar. Cuando tú oras, ¿qué esperas? Pues algún resultado, ¿no? ¿O esperas que se quede así y todo sigue igual? Te acercas esperando un resultado. Fíjate cómo Hechos 12:5. Hechos 12:5. Vemos cómo la iglesia ora. Ahí cómo oró Pedro, quien estaba en prisión. ¿Se acuerdan el contexto ahí? ¿Y qué estaban ellos? ¿Qué pedían? Pues estaban pidiendo por Pedro. Que pues si Dios quería, pues que él pudiera salir libre o que él estuviera tranquilo, en paz. ¿Y qué pasó? Hechos 12:7. Ahí dice la respuesta. Hechos 12:7. ¿Cuál fue el resultado de la oración? Se le apareció un ángel del Señor. Y dice: una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Esta es la respuesta. Yo te recomendaría que lleves en una hojita, vayas anotando tus peticiones que pides, siempre tratando de buscar que sean conforme la palabra, conforme la voluntad de Dios, y que vayas llevando cuenta de todas las respuestas que Dios te ha dado, porque eso te va a ayudar a incrementar tu confianza en Él. Y tal vez hay ocasiones que tarda, ¿verdad?, la respuesta. ¿Se acuerdan allá con Abraham y con Sara? 25 años nada más tardó la promesa del hijo. Pero Dios tiene su tiempo. Dios no se rige bajo las leyes de los hombres ni el tiempo de los hombres. El problema es que a veces nosotros pensamos que Él está en nuestro tiempo y que Él es como nuestro servidor de nosotros. Y tiene que hacerlo en el momento y la hora que nosotros queremos. La Biblia lo menciona. Nosotros tenemos el cronos, por decirlo así, el tiempo cronos, que es el tiempo del hombre. Cronos, el tiempo del hombre. Pero Dios tiene el kairos. Kairos es el tiempo de Dios. Y Dios siempre ha cumplido todas sus promesas en su kairos, no en tu cronos. Porque Él no se rige, no está subordinado al hombre, sino es todo lo contrario. Y eso es lo que tenemos que entender. Abraham, ¿sí? Eso es importante. ¿Se acuerdan que llega un momento donde Dios le dice, en una ocasión Sara se ríe cuando escucha que a los ángeles estaban diciéndole? Porque pues ya tenía 99 años ella. Ya no estaba en la edad. Y al principio pudo haber sido de incredulidad, como a veces nos pasa a nosotros. Pudo haber sido pues diciendo: ¿cómo? Ya estoy vieja en edad, ¿cómo voy a tener un hijo aquí ahora?
Pero Dios ya le había hecho la promesa en el capítulo 12 de Génesis y se la cumple en el capítulo 21. Del capítulo 12 al capítulo 21 pasaron 25 años. Y Dios cumplió lo que Él dijo, porque Él es un Dios fiel. Porque Él cumple sus promesas. Podemos ver ese ejemplo que les pongo en cuanto a eso. Nosotros a veces nos desesperamos muy fácilmente y a veces empezamos a pedir y luego queremos que ya sucedan las cosas. Dios puede, en nuestro tiempo, en nuestro cronos de nosotros, pensamos que Dios ya se tardó, o que tal vez ni me responde o ni me escucha. Pero según lo que estamos viendo, Dios siempre escucha todo. Pero Él tiene su kairos. Y puede tardar o puede ser rápido, ¿no? Eso depende de Él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues nada más confiar en Él. Y estar haciendo lo que Él nos manda a hacer. Andando en integridad, orando y escudriñando y obedeciendo la palabra de Dios. Y lo demás, Él hará en su kairos. Eso nunca se nos debe de olvidar. Entonces, Dios, ahí en Filipenses 4, 6, 7. Filipenses 4, 6, 7. Fíjense, hay una promesa ahí que dice que Dios, que les concede a aquellos que oran. Aquellos que oran sometidos a su voluntad, confiando en su soberanía, confiando en su kairos, sabiendo que Él es fiel y Él nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo, aunque a veces nosotros pensemos que llega tarde, pero no es así. En el tiempo preciso Él envía al Hijo, y ahí el tiempo es el kairos de Dios. Lo envió. Pues así en su kairos Él va a regresar, hermanos. Para el hombre, pues ya se hizo tarde, ¿no? O puede que pues ya ni es pura mentira. Pero no es así. Dios es fiel y Dios va a cumplir, y eso lo tienes que saber cuando oras. ¿Y cuántas respuestas? Yo te preguntara cuántas respuestas te ha dado Dios a tus oraciones. Podrías mencionar varias. Tal vez algunas ya se te olvidaron. Pero Dios siempre ha escuchado. Y Dios promete ahí en Filipenses 4, 6, 7 que la paz que de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, eso es lo que les concede a los que oran. ¿Por qué? Porque ellos confían en Dios y por lo tanto tienen paz y tienen contentamiento y tienen gozo. Descansan en Dios, aprenden a descansar en Dios, porque aplican todo esto. Y luego no digamos Santiago 5:16. Santiago 5:16, que dice que la oración eficaz del justo, ¿qué? Puede lograr mucho. La oración eficaz del justo, y estamos hablando de creyentes. Entonces llegamos a otro punto importante aquí, la práctica de la oración. Regresando un poquito, Abraham y Sara, ¿se acuerdan? Fueron 25 años. A los 75 años tenía Abraham y le hicieron la promesa. Y pasan los años, y Dios le rectifica a través de esos años como otras 3 veces más que iba a enviar al Hijo. Y al final, el capítulo 21, viene el Hijo que Él había prometido. ¿Y tú? ¿Cuánto te desesperas? ¿En cuánto tiempo te desesperas a veces? Porque por la gracia de Dios, Dios no se ha tardado tanto tiempo. A veces sí se ha tardado más, especialmente cuando tú estás orando por la salvación de un ser querido, ¿no? Y que ves que pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, y llega un momento en que dices, ¿ya para qué oro? Ya no quieres orar, porque crees, ya, definitivamente no. No te debes de cansar de orar, porque el ejemplo de Abraham y de Sara, 25 años. Pues ¿quién te dice a ti que no a los 5, a los 10, a los 15? Dios tiene su kairos, eso grábatelo en tu mente. Él siempre escucha, a Él le preocupa lo que te pasa, lo que vives, que nunca se te olvide eso. Eso te va a hacer mantenerte firme y seguir orando, no desistir, confiando y viviendo, descansando en el Señor.
Eso es bien importante. Ahora, la práctica de la oración que les acabo de mencionar, a través de la Biblia, Dios alienta y nos manda ¿a qué? A que perseveremos en la oración, precisamente lo que les estoy diciendo. Lucas 18:1. Lucas 18:1. ¿Qué dices? Mientras hay vida y esperanza, yo seguiré orando hasta el último día de mi vida. Y aún muerto, Dios puede cumplir sus promesas porque no depende de ti, de que estés vivo o estés viva. Él puede cumplir todo. En Lucas 18:1, los discípulos fueron enseñados que ellos siempre debían orar y que no desmayaran. Así les enseñó nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la voluntad para nosotros? Primera de Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Qué dice ahí? Orar sin cesar. Estar consciente de la presencia de Dios y de su fidelidad todo el tiempo. Eso es de una forma más práctica, orar. Por eso cualquier circunstancia que llegue, por muy terrible o que estés pasando, que en un momento de tu vida te den una noticia muy mala, lo que sea, recordar todo esto y saber que en Cristo somos fortalecidos y que en Cristo estamos seguros, plenos. Efesios 6:18. ¿Cuándo debemos orar? Según ese texto, todo el tiempo, todo momento. Si estás feliz, ora. Si estás en situaciones complicadas, ora. Es válido decirle a Dios, tengo miedo. Estoy preocupado, estoy preocupada. Él te conoce. Soy débil. Ayúdame fortaléceme en tu palabra. ¿Se acuerdan los discípulos cuando Él les decía, ustedes creen en mí y estaban pasando situaciones complicadas? Y ellos dijeron, sí creemos, pero ayuda a mi incredulidad, le pidieron a Él. Ayuda a mi incredulidad. Y tenemos que orar en todo tiempo. Lo triste es que a veces nada más oramos cuando estamos pasando por cosas difíciles. Y cuando estamos bien, casi no nos da por orar. Debe de ser en todo tiempo. Nosotros descubrimos en la Biblia muchos puntos que nos pueden ayudar a desarrollar la práctica de la oración. Por ejemplo, en la parábola de Lucas 11, fíjese lo que hay ahí en Lucas 11, Jesús enseñó a sus discípulos que esperaran, que qué es lo que tenían que esperar si ellos persisten en oración. O sea, si ustedes persisten en oración, dice Lucas 11:5-10. Lucas 11:5-10 dice, todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Que sus oraciones sean contestadas, básicamente lo que le está diciendo él. Pero hay que tener cuidado, porque acuérdense que Santiago dice, ustedes no reciben porque no saben pedir. Piden conforme a sus propias concupiscencias egoístamente. Y otros ni siquiera piden y por eso no reciben. Unos piden mal y otros no piden. No debemos estar en ninguno de estos extremos. Podemos comenzar a entender el orar sin cesar cuando tú miras la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque tú puedes ver cuando ves los evangelios su vida de oración de Él. Siempre se apartaba y se iba solo a orar, y a veces toda la noche. Pasaba horas y horas con el Señor. Jesús obviamente estaba en constante comunión ¿con quién? Con su Padre, dando ejemplo a sus discípulos. Se levantaba temprano. ¿Y qué hacía? A orar.
Luego también lo vemos en los evangelios, cómo oraba toda la noche. Debió de ser una comunión sin fin que él tenía con su Padre y sin parar entre él y su Padre. Hebreos nos dice que él ofreció oraciones y súplicas con lloro y con lágrimas. O sea, nos hace entender cómo lloraba él a veces. A veces eran súplicas llorando y con lágrimas. Y esto es un detalle muy fascinante, porque nos deja ver que había una intensidad en las oraciones de Jesús que es absolutamente única, que es absolutamente sorprendente. Cuando Jesús oró varias veces, había una gran agonía en él. Y podemos asumir que aunque la Escritura no nos comparte cada detalle de todas sus oraciones, nada más algunas como las que acabo de decirles, sus oraciones tenían el mismo grado de intensidad que aquellas oraciones que sí vemos y nos han sido reveladas en el texto. Porque hay unas que sí nos lo revelan, que estaba llorando o que estaba agonizando, ¿no? Cuando la Biblia nos dice, por ejemplo, cuando él salió, dice, y Jesús salió al monte de los olivos y oró toda la noche. Así luego mencionan los textos, ¿no? Pues ahí podemos ver, porque si él estaba implícitamente, podemos entender que como él se fue a orar toda la noche, había una clase de intensidad en su corazón, en ese tipo de oración, de la cual nosotros sabemos muy poco, hermanos, porque ¿cuándo has orado toda la noche? Y Jesús lo hacía. Y a veces no hemos orado toda la noche, pero a veces tampoco hemos orado casi nada. 5 minutos, ya te fastidiaste, ya no quieres seguir 2, 3 minutos, 4, no sé. Entonces es muy importante esto que estamos viendo porque es un ejemplo de oración de él. Juan 15, 17, fíjate lo que dice Jesús. Juan 15, 17, ahí nos da un requerimiento para que la oración sea contestada. Hay un requerimiento para que una oración sea contestada. Y ahí lo dice cuál es el requerimiento. No nada más así, porque sí, a la hora que tú quieras, como quieras y como andes, ¿no? En pecado, como sea, él te va a oír. No. Fíjate lo que dice Juan 15, 17. Si permanecen en mí, eso conlleva, me creen, se someten a mí y me obedecen, mis palabras, pueden pedir lo que quieran y será hecho. Pero ahí está el requisito. Fe, sometimiento a él, a la palabra, en este caso, y dice, pedir lo que quieras y será hecho. Aquí da por hecho que si tú estás sometido a él y a su palabra y lo estás obedeciendo, no vas a pedir egoístamente, ¿verdad? Vas a pedir conforme a su voluntad, confiando en su kairos. Siempre. Y no vas a andar con dudas, ansioso. ¿Por qué? Porque tú sabes, yo ya le pedí, yo se lo dejo en sus manos y yo descanso en el Señor. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Dice, si pedimos cualquier cosa conforme su voluntad, ahí está. ¿Cuál es la promesa? Él nos oye. Pero siempre toma en cuenta que va a ser en su kairos, no en tu cronos. Eso es importantísimo. Entonces tenemos el modelo de Jesús para orar ahí en Mateo 6, 9, 13. Mateo 6, 9, 13. Donde da el ejemplo del Padre Nuestro. Como dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Da un ejemplo de cómo orarle a Dios. Primero lo exaltó. Padre Nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Santificado significa sometido a Él. Someterse a Dios. Lo estás exaltando
te estás sometiendo a Él, orando, porque la oración implícitamente es que estás subordinado a su voluntad y sometido a Él, confiando en Él. Luego dice, venga tu reino, haga tu voluntad. ¿Qué es lo que vemos ahí? Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Estás mirando hacia Él? Porque estás diciendo tu reino y estás buscando su voluntad, ¿verdad? No la tuya. No, haz esto, Padre, haz esto y estás ordenándola a Él. No. Lo miras a Él y estás buscando su voluntad de Él. Porque luego dice, nuestro pan de cada día, que estás, pues cuando oras pides tu sustento, ¿no? Perdona nuestros pecados. ¿Qué haces? Estás confesando tus pecados, rogando que te perdone tus pecados. Entonces dependes de Él, pidiéndole todo esto, y luego dice, no nos metas en tentación. Estás confiando en Él, que Él básicamente estás pidiendo, tú me conoces, no permitas que yo caiga en una situación en la que peque contra ti. Tú sabes lo débil que soy. Confías en Él, en su protección, y al final dice, líbranos del mal. Le estás suplicando que no te permita pecar contra Él, que te aleje de toda tentación. Implícitamente, por eso es un ejemplo el Padre Nuestro, porque conlleva a pedir todo esto, y de esta manera. Salmos 66, 18. Salmos 66, 18. Aquí en estos versículos que les voy a dar, hermanos, vamos a ver algunos obstáculos para recibir oraciones contestadas. Obstáculos para recibir oraciones contestadas. Les dije Salmos 66, 18. Fíjate lo que dice ahí. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. O sea que si andas en pecado, un pecado no arrepentido, el Señor no te va a escuchar. Número 2, Santiago 4:3. Santiago 4:3. Y regresándome al primero, como hay personas que dicen, me han escuchado ahí por ahí un testimonio de personas que roban, y luego le dicen, ¿qué no te agarraron? No, gracias a Dios no me agarraron. Dicen, todavía le están como si Dios los hubiera protegido. Le oraron a Dios para que no los agarraran y Dios los escuchó, ¿no? Es por poner un ejemplo. Eso no es así. Por eso lo primero que hay que hacer es, como dije, llegar con gratitud a Dios, exaltando su nombre y examinar si estás un pecado por ahí, arrepentirte del pecado, decirlo y después todo lo que más quieras hablar con Él. Y otra cosa por la cual no te va a escuchar es cuando pides con propósitos egoístas, cuando pides para gastarlo en tus propios deleites. Eso tampoco es ahí va a haber obstáculos para que te escuchen eso. Isaías 59, 1, 2. Isaías 59, 1, 2. Otro obstáculo dice ahí, vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharnos. Es parecida a la primera, ¿no? Que si andas en pecados, hay una separación, hablando entre creyentes obviamente, se rompe la relación, es un muro que está entre ti y Dios, y Él esconde el rostro para no escucharlo, dice ahí. Hay que tener cuidado de cuando nos acerquemos a orar, no estemos en ninguno de estos obstáculos. Ahora vamos a ver 4 áreas importantes de la oración. 4 áreas importantes de la oración. Número 1, confesión. Estas áreas importantes no pueden faltar cuando ores. La primera es confesión. ¿Confesión de qué? Pues de pecados.
confesando, arrepintiéndote. Admítale a Dios que ha pecado, que has pecado. Acércate a Él honestamente y humildemente, no cínicamente diciéndole que pecaste sin haberte arrepentido, ¿verdad? Sino honesta y humildemente. Porque tienes que recordar que Él te conoce de pie a pa y te ama. Número 2, adoración. Otra área importante en la oración, aparte de la confesión, adoración. ¿Y qué tienes que hacer en este paso? Tienes que reflexionar, ya te arrepentiste de tu pecado, ya confesaste tu pecado. Reflexiona sobre Dios, medita sobre Dios, sus atributos, su majestad, su regalo de Cristo, y empieza a darle gracias. Y empieza a exaltarlo por lo que Él es. Esta es la segunda área importante, la adoración. Adorarle, acercarte a Él en confesión de pecado y con una adoración, reconociéndolo como lo que es, alabándole por sus atributos, puedes saber algunos, exaltarlo, su majestad y su regalo de Cristo. Agradecido por lo que Él hizo. Número 4, súplica. Número 4, súplica. Aquí tienes que hacer pedidos específicos, no andarte por las ramas ahí. Pedidos específicos. Y algo muy importante es que siempre, porque siempre hacemos todo lo contrario. Llegamos y luego a pedir para nosotros, ¿verdad? Para nosotros, para nuestra familia. Pero no. Primero empieza a pedir por los otros. Por tus hermanos, por tus hermanas, por su salud, por su santidad, porque conozcan más a Cristo. Enfocado primero en las cosas del reino y después para ti y tu familia. Ese es el orden. Ya hasta después puedes pedir otras peticiones terrenales, por decirlo así, que conllevan salud, trabajo, no sé. Pero eso, así debería de ser, porque tu prioridad son las cosas eternas, ¿no? Pero a veces parece que es al revés. Pedimos para nosotros y enfocado en lo terrenal. Y a veces no pedimos eso. Ni santidad, ni conocimiento, ni sabiduría. Eso no lo pedimos. Pero sí pedimos lo otro, mostrando que nuestro corazón está acá abajo. No digo que esté mal que lo pidas, pero eso debe ser hasta el último. Primero lo adoras, lo exaltas por sus atributos, ya te arrepentiste de tus pecados, le confiesas tus pecados y luego ya empiezas a suplicar y pedir, pero primero por los demás y hasta el último por ti. Eso te va a enseñar a mantenerte humillado, a mantenerte humilde. Y número 4, acción de gracias. Acción de gracias. Ahí puedes decirle a Dios qué tan agradecido estás con Él, ¿verdad? Por todo lo que te ha dado, por todas las cosas que aunque no nos gusten, o por las situaciones que no nos gusten que pasemos, aún así decirle gracias. Gracias. ¿Por qué es importante la acción de gracias? Porque la acción de gracias nos ayudará a ver su propósito de Él en nuestra vida. A veces no lo entendemos, pero confiamos en que todo sucede para bien. Es una promesa. Ahora, estas 4 áreas igual pueden ser en este orden o las puedes hablar en diferentes orden, pero que no falten, que siempre estén. No necesariamente las tienes que hacer así en ese orden. Puedes hacerlas como te parezca, pero porque puedes empezar dando gracias, ¿no? Y después puedes confesar tus pecados, y después puedes adorar, o puedes después hacer tus pedidos. O como tú lo quieras acomodar, pero son áreas importantes en la oración. Entonces, todo esto es importante para mantener un balance mientras estamos orando.
y no nada más empezar a orar y a orar, y luego no sabemos ni qué pedimos o cómo pedimos, o egoístamente o enfocados en lo terrenal y todos bien perdidos, pero pensamos que ya oramos, ¿no? Esto nos va a ayudar a cada día mejorar más nuestra manera de orar. Y vamos al punto 3, la lucha de la oración. La lucha de la oración. La oración puede ser un trabajo difícil, ¿verdad? Como dije hace rato. Pero esto no debe de cohibirnos de orar, porque a veces requiere sacrificio de tu parte, porque a veces no tienes tiempo o no tienes ganas, es la realidad. O a veces puedes tener ganas, pero aún así lo desperdicias. Y decía alguien, si un día tienes ganas de orar, deja todo y vete a orar. No desaproveche la oportunidad. Y si tu carne luego no tiene ganas de orar, sométela en servidumbre y ve a orar. No permanezcas en ese estado de pecaminosidad. Puedes orar no necesariamente en tu casa, hincado, no estoy diciendo eso. Puedes orar en todo tiempo. Un pastor decía que él mientras salía a correr en las mañanas iba orando, mientras estaba corriendo. Cuando tú estás haciendo qué hacer, cuando vas al trabajo, cuando estás haciendo la comida, no sé. Siempre hay maneras de orar. Y si puedes, si tienes tiempo, pues agarrar un momento sin hacer nada, ¿no? Simplemente estar orando con él. Pero fíjense, en Lucas 6:12, antes de elegir a los 12 discípulos, Jesús estuvo orando. Y según ese texto, pasó toda la noche en oración, antes de elegir a los 12. ¿En quién dependía hasta para eso? En su Padre, porque acuérdense que él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y así, como él me dice, yo hago. Y pasó toda la noche. Y luego vemos otro ejemplo en Lucas 22:44. Lucas 22:44. Ahí cuando estaba orando a punto de ir a la cruz, dice, estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. El primer ejemplo estuvo orando para elegir a los discípulos. El segundo ejemplo estuvo orando porque estaba a punto de ir a la cruz. ¿Se dan cuenta? Pero siempre estaba en todo tiempo. Aún las decisiones más, por decirlo de esta manera, más sencillas en tu vida, cualquier decisión, ve al trono de la gracia y consúltalo con Dios. Si vas a trabajar, si vas a salir a tal lugar, tal día, si tus hijos quieren ir a tal lado o van a trabajar, si tu esposo, etcétera, siempre di, Señor, que ayúdanos a tomar decisiones sabias. Que ellos si no es eso, aunque ellos lo anhelen, no lo permitas. O tú, si esto que voy a hacer no va a edificarte, o me va a alejar de ti, o me voy a enfriar, no me permitas que yo lleve a cabo esto, así sea cualquier cosa. Siempre tienes que depender de Él en oración, porque muchas veces la realidad es que no hacemos eso. Tomamos decisiones por nuestra propia cuenta y a nuestra propia manera, basados en las circunstancias que vemos aquí en la tierra, en nuestro hogar, porque somos carnales y no basados en la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué nos manda? ¿Qué nos gobierna a orar? Las circunstancias, porque andamos en vista, no andamos por fe. Y ese es un problema, porque por eso los resultados no son buenos. Pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero en nuestra propia opinión. Pero hay que consultar a Dios, hay que orar a Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en hacer, cuando estemos en oración, vamos a ver lo que dice Colosenses 4:2. Colosenses 4:2. Que tenemos que velar en la oración. Tener una actitud de acción de gracias.
Así como les acabo de mencionar, ¿no? Cualquier detalle, cualquier cosa, cualquier movimiento por irme a este extremo, Padre, puedo dar este paso que quiero hacer. Mira, las cosas están así, así, y pues no sé si tu voluntad sea que yo haga esto o haga aquello. Ayúdame, dame sabiduría. No quiero actuar irresponsablemente en mi carne, desconfiando de ti y pensando que yo voy a arreglar las cosas, porque cuando yo quiero ayudarte las empeoro y mejor no me permitas porque soy un inútil, no sé tomar decisiones. Y entonces tú vas sometiéndote a él y él te ayuda. Y entonces vas a poder tomar decisiones conforme su voluntad. Y va a traer buenos resultados, ¿no? Aun cuando estemos en situaciones, pues, cuando te frustres, podemos estar frustrados en algunas ocasiones por las circunstancias, por las tentaciones, por las pruebas que podemos estar pasando y llegar al grado de estar desalentados. Todavía podemos acercarnos al trono de la gracia, hermanos. Aún así puedes hablar y acercarte. Vamos a ver un ejemplo de David cuando estaba desalentado. Salmo 13, 1, 2. Salmos 13, 1, 2. Allí en ese salmo el contexto está que David pensaba que Dios ya se había olvidado de él. Y fíjense la queja de David en Salmos 22, 2. Salmos 22, 2. En Salmos 13, 1, 2. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Aquí nos deja ver que él pensaba que Dios ya lo había olvidado. Y luego el otro Salmos 22, 2 que les dije. Salmos 22, 2 dice: Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Aquí nos deja ver, primero, en el salmo anterior él pensaba que ya Dios lo había olvidado. Y aquí en este salmo él pensaba que Dios ya lo había abandonado. ¿Se dan cuenta? Uno lo había olvidado y otro ya me abandonó. ¿Por qué cree que les digo que a veces, aunque estés frustrado, aunque estés desalentado, es válido que te sientas así? Eres un hombre, una mujer débil, no eres... pues eso es lo que somos. Dependemos todo el tiempo de Él. Y eso mismo, a veces es válido acercarte y orar en ese aspecto como David lo hizo. Pero no te vas a quedar en ese estado. David no se quedó ahí en ese estado, ¿verdad? Él se levantó espiritualmente hablando. Entonces, te sientas como te sientas, tienes que acercarte a orar. La oración es gobernada por la soberanía de Dios. Siempre es gobernada por la soberanía de Dios y su propósito de Dios determina la respuesta a tus oraciones, no tu propósito, sino el propósito de Él. Es lo que va a determinar tus oraciones. Porque Dios siempre, cuando permite ciertas circunstancias en nuestra vida, Él está trabajando, Él está haciendo algo para que aprendas algo. Cuando tienes la perspectiva correcta y estás enfocado en las cosas eternas, obviamente. Vamos a otro ejemplo en 2 de Corintios 12, 7, 9. 2 de Corintios 12, 7, 9. Ahí la oración de Pablo, que pidió que le quitaran el aguijón de la carne. ¿Se acuerdan? Y la oración estuvo gobernada por la soberanía de Dios. No por el propósito que tenía Pablo, porque él quería que se la quitara. Y el texto, según ahí, dice que ¿cuántas veces oró por eso? 3 veces. Dice que oró a Dios para que se lo quitara 3 veces. ¿Y sí lo recibió lo que pidió Pablo? No. ¿Por qué? ¿O por qué no lo recibió? ¿Qué le dijo Dios? Bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Básicamente,
No te preocupes, Pablo, así vas a continuar. Pero yo, mi gracia, va a ser que te mantengas. No te preocupes por lo demás, yo me encargo. Porque a veces oramos y oramos y oramos y las circunstancias no cambian. A veces puede que sí, otras veces no, hasta te va peor. Dios quiere mostrarte lo débil que eres. Dios quiere mostrarte lo imperfectos que somos. Él está viendo algo en nosotros que Él quiere corregir. Pero si nosotros seguimos cegados, sin entender, sin confiar, por mucho que te esfuerces, por mucho que hagas en tus propias fuerzas, no vas a salir de ahí, porque no has escuchado a Dios, no has entendido, no has orado diciendo, dame la oportunidad de ver qué tengo que aprender de esto. ¿Por qué no puedo salir de esto? ¿Por qué la situación está así? ¿Por qué pasan y pasa el tiempo y sigo igual o hasta peor? Y por más que le buscamos, estás actuando en tus fuerzas, estás actuando de tu manera, estás actuando en tu tiempo y no estás entendiendo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Marcos 14, 35, 36. Marcos 14, 14, 35, 36. Otro ejemplo, ya vemos a Pablo que le dijo, aparte de mí esta copa, perdón, que le quitara el aguijón 3 veces. Y Dios le dijo, básate en mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, tú no necesitas eso que me estás pidiendo, Pablo. Y luego vemos a Jesús cuando ora que Dios le removiera esa copa, ¿se acuerdan? En Marcos 14, 35, 36. Pero, ¿qué estaba dispuesto a hacer Jesús? ¿Qué diferencia vemos en esta oración con la que hizo Pablo? Pablo le estaba pidiendo que le quitara el aguijón. Y aquí Jesús le dijo, si es posible, aparte de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces has orado así? Diciéndole a Dios, yo quisiera esto, pero no se haga mi voluntad. Si tengo que pasar por ahí, si me tiene que dar esa enfermedad, si tengo que estar así, yo quisiera que no, Padre. La verdad, porque soy débil y me da miedo, soy bien miedoso. Bien miedosa, luego me empiezo a dudar. Tú sabes que creo en ti, pero ayuda a mi incredulidad. Todavía me falta. Pero si no es tu voluntad, adelante. Dale. Yo confío en que tu poder se va a perfeccionar en mi debilidad. Entonces estás aprendiendo el contentamiento y estás aprendiendo a descansar en el Señor. Mientras no hagas eso, no vas a aprender y Dios va a seguir tratando hasta que aprendas. Porque es la forma en que nos instruye. Entonces hemos visto a grandes rasgos un poquito de la oración. Tenemos que rendir entonces nuestras peticiones. Rindes tus peticiones, pero no a tu plan, no a tu gusto, sino al plan sabio y amoroso de Dios. La rindes a su plan, que se haga su voluntad y no la tuya. Acepta su respuesta, sea cual sea, la entiendas o no lo entiendas, te guste o no te guste, porque si estás enfocado en lo terrenal no te va a gustar. Si estás enfocado en lo eterno, tú vas a estar tranquilo, tranquila. Y vas a dar gracias a Dios. Si no, no. Y Pedro y Santiago dicen que tengamos sumo gozo cuando estemos en cualquier situación. Si no estamos en este sentir, no esperes tener ese gozo. Entonces los propósitos son muy interesantes. Ya vimos cómo podemos orar de forma práctica. Vimos la naturaleza de la oración y el propósito de la oración. Para que cada día podamos aprender cada vez a orar de una manera mucho mejor, pero sometidos a Él. No se trata de mí, sino de Él.
Y como Dios es soberano y todas las cosas han sido decretadas por Él, porque todo lo que te ocurra, hermano, está decretado por Él. Si no, no te ocurriría, ¿verdad? Y todo lo que no te ocurra, pues es que no era su voluntad. Simplemente, pero ya todo lo que pasa en nuestra vida, y eso nos debe dar descanso y paz, porque todo lo que nos ocurra está decretado, que así tiene que ser. Porque Él es omnisciente y sabe todas las cosas, de principio a fin. Y sabe lo que necesitas. Tú no sabes lo que necesitas. Y eso hay que reconocerlo. Él sí sabe. Por eso tenemos que orar. Orar, orar, para que nuestros pensamientos y nuestra voluntad se someta a su plan de Él. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Todo esto es bien importante porque a veces es más fácil hablar de la oración. Es muy fácil hablar de la oración que orar. Que orar de esta forma correctamente, ¿no? De una forma más correcta, porque como somos humanos siempre vamos a tener deficiencias. Siempre. También vimos la naturaleza de la oración. Cuando nosotros oramos, entona nuestros corazones para que nuestros corazones sean receptivos a la voluntad a través de la palabra. O sea que la oración no puede estar separada de la palabra, porque cuando está pegada a la palabra, oramos conforme a la voluntad de Dios a través de la palabra. Si no conoces la palabra, si eres alguien débil, alguien superficialmente hablando en la palabra, un neófito, por lo que quieras, por el tiempo, simplemente por negligente, pues eso va a afectar la manera en que oras. Sí o sí. Entonces hay que entender que la oración no es una opción. No es cuando tengas ganas o si quieres. Es un mandato. Es un mandamiento de la forma en que lo hemos estado viendo. Porque la oración glorifica a Dios. Juan 14:13. Juan 14:13. La oración alinea nuestra voluntad a la voluntad de Dios. La oración alinea nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Bueno, siempre y cuando lo hagas de la forma como lo estamos viendo. Lucas 22:42. Lucas 22:42. Ya para casi terminar este estudio. Aunque nada beneficia al creyente, fíjense, y esto es importante que lo entendamos, aparte de escudriñar la palabra de Dios, la oración te beneficia de una manera enorme. Y el propósito de la oración no es, escucha esto, el propósito de la oración no eres tú, no es para que te vaya bien a ti primero, hermano, es para el bien de Dios, para que Él sea glorificado. Porque cuando tú te sometes a Él y dependes de Él en la oración y oras correctamente, Él es glorificado. Entonces, el propósito no es para que te vaya bien a ti. Tú no eres el centro. Es Dios. Y eso es bien claro para que nos lo metamos en nuestra cabecita. La oración es ante todo una oportunidad para que Dios manifieste su bondad y su gloria. Por eso es que Dios es el centro. Dios es el centro. Cuando oramos, hágase tu voluntad, estamos orando primero que la voluntad de Dios se convierta en nuestra voluntad. Y también estamos orando que su voluntad prevalezca por encima de nuestra voluntad. Que su voluntad prevalezca por encima de nuestra voluntad. Por eso dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Se dan cuenta todo lo importante que conlleva esto? Y aquí vamos a terminar.
Todavía no terminamos, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a ver, la oración trae paz. En el siguiente estudio y vamos a continuar. En la oración trae paz. La oración trae paz. ¿Por qué? Porque empiezas por confesar tus pecados, arrepentir de tus pecados, eso te da paz. Ya no andas con culpa. Entonces, oramos por echar nuestras cargas sobre Dios. Todo eso lo hemos estado viendo. Ahora, preguntamos, ¿por qué orar si Dios es soberano y todo ha sido decretado por Él? Podríamos preguntarnos eso, ¿no? Pues ya me dijiste que Dios ha decretado todo, entonces ¿por qué oro? Bueno, Dios no solo ordena al final los resultados, porque Él siempre tiene la última palabra, por decirlo así. Tú puedes orar y tirarte al suelo, ir a donde quieras, hacer lo que quieras, pero Él es el que ordena al final de las cosas. Pero también es el medio Él. Los métodos. Él es el medio. Y uno de los medios que Él ordena es la oración. ¿Para qué? Para dar el orden final de las cosas. Él es el medio y uno de los medios que Él ordena en la oración. O sea, Él es el que toma la última palabra, pero Él te pide que ores. Ajá. Ahora, al orar no estamos cambiando la opinión de Dios, ni estamos cambiando su voluntad. A veces pensamos que sí, eso no es así. Solamente, ¿qué estamos haciendo cuando oramos? ¿Por qué estamos orando? Porque para alinearnos y estamos alineándonos con la voluntad de Dios. Por eso es importante que conozca la Escritura, porque ya dije que eso afecta tus oraciones y la forma en que oras. Si oramos, estamos siendo usados por Dios. ¿Para qué? Por eso les dije que es un privilegio, porque cuando tú oras, Él te da el privilegio de que tú seas usado para que lleve a cabo su voluntad en el mundo. ¿Qué lo pudiera hacer sin tu ayuda? Pero Él te da el privilegio. Dice, quiero que participes. ¿Cómo? Aunque Él lo hace todo, pero es orando. ¿Se dan cuenta? Entonces, más allá de eso, también le da gloria a Él al demostrar nuestra dependencia a Él, como ya dije. Y como ya dije, la oración es una opción. Ya vimos el ejemplo de Jesús, Él es nuestro ejemplo. Es una orden orar todo el tiempo, orar sin cesar. ¿Qué significa, aparte de lo que les dije hace rato? Es vivir en el conocimiento continuo de Dios. Orar sin cesar es vivir en el conocimiento continuo de Dios. ¿Por qué? Porque es vivir en el conocimiento continuo de Dios. Porque donde todo lo que vemos y todo lo que experimentamos se convierte en un tipo de oración, hermanos. Lo que vemos y lo que experimentamos. Y eso hace ver que estamos con una profunda conciencia y rendición ¿a quién? A Él, a nuestro Padre Celestial. Por eso les dije que es importante que si ustedes, como una sugerencia, hagan una lista de sus oraciones y vayan palomeando todas las que vayan siendo contestadas, porque a lo largo de los años eso les va a ayudar muchísimo a su fe, a que su confianza crezca en el Señor. Ya vimos las condiciones para oraciones contestadas. Bueno, ¿qué es lo que no tienes que estar haciendo para que tus oraciones no tengan estorbo? Pero también hay condiciones para que tus oraciones sean contestadas. Por ejemplo, uno debe morar en Cristo. O sea, tienes que ser creyente. ¿Por qué? Porque solamente un creyente va a orar de acuerdo a su voluntad. Y número 2, pues no debe de haber pecado en tu corazón. Debes de estar confesado tu pecado y apartarte del pecado. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Recuerden, estamos hablando de creyentes. Porque en los incrédulos también pues tienen la gracia común, ¿verdad? Y en ese aspecto la misericordia de Dios también se muestra en su vida de ellos.
Entonces tú debes de morar en Cristo y sus palabras deben morar en ti. ¿Cómo? ¿Cómo muestran que moran en ti? Que las guardas, pues las andas obedeciendo. Y todos los que estamos en Cristo somos los que confiesan que Jesús es nuestro Señor. Somos obedientes y comprometidos a la palabra de Dios. Esa es la evidencia de que tu fe es genuina. Primera de Juan 3:22. Y fíjense algo aquí muy importante. Dios no está bajo ninguna obligación de responder las oraciones de los que no son salvos, ¿eh? Si Él lo hace es por su gracia común. Porque todo lo que ellos reciben desde el momento en que despiertan es gracia. Porque cada momento, cada día que Dios les permite estar aquí, es un día que ya deberían de estar en el infierno. Y sin embargo ahí muestra su gracia, pero no tienen ninguna obligación. Nosotros debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios también. Él promete a sus hijos, a los creyentes, que todas las oraciones van a ser contestadas de acuerdo a que sean su voluntad. Se podría decir que implícitamente Él, por decirlo de esta manera, Él está obligado en su Hijo a cumplir sus promesas que Él le dio a su Hijo, ¿verdad? Por decirlo de esa manera. Tenemos que orar por lo que sea consciente con la voluntad de Dios, como está revelado en la Biblia. Tenemos que orar pidiendo en su nombre. Y eso consiste con quien Él es. En su nombre es de acuerdo a su carácter, en obediencia y sometimiento a Él. Pero obviamente tenemos también que orar por lo que trae gloria a Dios. Les vuelvo a repetir, no se trata de mí. El fin es que yo sea bendecido o que se cumpla lo que yo quiero, lo que Él decida. Y tenemos que orar para alinear nuestra voluntad con la voluntad de Él. También ya lo dijimos. Orar en el nombre de Jesús, voy a expandir un poquito esto, es orar consistentemente con quien Él es. Como ya dije, orar consistentemente con lo que Él es. ¿Y para qué? ¿Cuál es la meta? Pues darle la gloria a Él. Y para seguir el patrón de oración que Él dejó. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, que ya vimos. Y lo tenemos que hacer en un ejemplo de sumisión humilde a la voluntad de Él, como cuando oró en Getsemaní, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces la meta de la oración no es satisfacer tus deseos egoístas, como dice Santiago 4:3. No es satisfacer tus deseos egoístas, sino alinear tu voluntad con los propósitos de Dios, como lo vengo repitiendo muy reiteradamente. Los obstáculos, el pecado, motivos erróneos, falta de fe. Entonces, tenemos que orar al Padre por medio de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Mateo 6:9. Mateo 6:9. ¿Y qué pasa cuando tú no sabes ni qué orar? Porque nos llega a pasar que estás sentado y tengo que orar, pero no te llega nada. O te distraes y no sé. Pues empieza a pedirle al Espíritu Santo que te ayude. Por ahí puedes empezar. Al Espíritu Santo que te ayude para que tu oración sea más íntima con Dios. Y llegamos a una cosa importante aquí. Mateo 6, 7, 8. Mateo 6, 7, 8. Voy a leerlo. Para que esto es importante, creo. Ya se los he dicho en otras ocasiones, pero lo voy a volver a repetir. Mateo 6, 7, 8 dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, hermano, hermana, cuando tú ores, no uses repeticiones insensatas. Y eso lo digo porque luego traemos ahí unas muletillas y empezamos: oh, Padre, Señor, te pido por favor, Señor, que me ayudes, Señor, porque me siento mal, Señor, y necesito que tú vengas aquí, Señor, y que ayudes a mi familia, Señor. Y Señor, ¿te vas?
Y puro Señor. Y nada de oración. ¿Por qué? Porque no escuchamos lo que estamos orando. Nada más nos soltamos a hablar, a hablar y hablar y hablar. Y como aprendemos escuchando a otros, pues se nos pega la misma muletilla y ahí agarramos eso. O, o otra, Dios Padre, o el chiste es que agarran una muletilla. No, quítense esa muletilla, deben de fluir su oración. Normal. Es como si estuviera hablando con la hermana Leonor Jaramillo. ¿Cómo ve, Leonor? Y fíjese, Leonor, que la otra vez iba yo, Leonor, y iba yo caminando y mi esposa, Leonor, y ella va a decir, a ver, espérate, ¿por qué dices tanto mi nombre? O sea, ya sé que me estás hablando a mí. Pues con ti más Dios, hermanos, pero el problema es que traemos una muletilla bien arraigada ahí. Escúchense cuando oren. Y cuando su mente quiera decir esa palabra, quédense callados y sigan la plática. Y quédense callados. Y al principio va a costar trabajo porque algunos que ya le llevan años y años y años y años, pues para que te la quites. Entonces, no digo que sea pecado eso, pero sí cuando alguien te está escuchando orar, sí como que es algo así como que raro. Te distrae la realidad. En una ocasión a mí me pasó, en vez de estar oyendo la oración, estuve contando todas las veces que dijo Señor. Y dije, Dios mío, dijo como 50 veces. En 3 minutos. Entonces, imagínense todo lo que conlleva la oración. En ese aspecto tengan cuidado. No se apresuren al hablar. Por eso les dije que sean pocas las palabras. Porque luego por querer decir mucho, es cuando más repetimos esas muletillas. No, tranquilos. Tenemos que escucharnos. Cuando los discípulos pidieron a Jesús que le enseñaran a orar, eso fue lo que él hizo, les dijo cómo oraran. La oración de los discípulos no necesitaba ser memorizada para orar, ¿verdad? No es de que, a ver, vamos a aprendernos ese Padre Nuestro y lo aprendemos de memoria y de ahí ya nos agarramos y vamos cada que oremos, Padre Nuestro. No necesitaban memorizarla, pero sí la tenían que memorizar como un marco, como un ejemplo, para después ellos pudieran orar, ¿verdad? En este, claro, desde el inicio, cuando Cristo dijo, orad de esta manera, les puso el ejemplo. Ahí estamos viendo que fue un ejemplo, no dijo, repitan esto siempre, no, dijo, así yo les pongo un ejemplo, de que pudieran orar de esa manera. Padre nuestro, dice ahí, ¿por qué es importante la palabra nuestro? Porque Dios es el Padre de todo cristiano, ¿no? No nada más el tuyo. Entonces, lo mejor para usted puede que sea lo mejor para usted puede que no sea lo mejor para toda la iglesia. Ore por el bien de la familia, no solamente por ti. Y puedes preguntar, ¿qué podemos aprender de la palabra? Por ejemplo, la palabra Padre. Pues intimidad con Dios, que somos sus hijos, que le debemos respeto, que Él es nuestra autoridad, que Él se encarga de nuestros asuntos y que tenemos que someternos a Él como el niño se somete al Padre, que depende completamente de Él. Así nosotros espiritualmente hablando con nuestro Padre. Luego dice, santifícalos, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificado? Apartado, santo. O sea, Dios está, está apartado y santo de todo pecado. Eso significa santificado. Está reconociendo lo que Él es santo, 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 santo. Y estamos llamados a reverenciar a Dios. Debemos alabar a Dios. ¿Y qué atributos podemos pensar para alabar a Dios? Cuenta los atributos de Dios. Si no sabes ninguno, pues investiga los atributos de Dios. Aunque sea cuáles son y qué significan. Y eso te va a ayudar a que tus oraciones se expandan más. Porque eso va a sentar la base para el resto de toda tu oración. Eso es bien importante. Luego dice, venga a tu reino. Estamos orando primero enfocado en las cosas eternas, no en las cosas terrenales. Por eso dice, estás pidiendo que venga a su reino, que Él ya venga a establecer, a recobrar lo que le pertenece, para que estemos con Él y se haga su voluntad, como va a ser en el cielo nuevo, en la tierra nueva, ¿se acuerdan? O en el milenio que vimos en Apocalipsis. Y entonces estamos orando esperando su segunda venida, cuando Él venga a reinar.
Eso es lo que significa esa parte, ¿no? También tenemos que orar por la salvación de las almas que van a habitar en el reino. Y luego dice, hágase tu voluntad. ¿La voluntad de quién? Está diciendo ahí. Pues la voluntad de Dios. No dice que se haga tu voluntad la tuya, sino la voluntad de Dios. Oramos para que se haga la voluntad de Él y no la voluntad de nosotros. Pero tenemos que ser conscientes con la voluntad revelada de Dios. ¿Dónde se encuentra la voluntad? Pues en la palabra de Dios. Luego dice, danos hoy el pan de cada día. Esa es una repetición para las necesidades que dije hace rato que tienes que pedir. Reconocer que Dios es tu proveedor. Al decir está reconociendo que Él es tu proveedor. No es ni tu esposo. Si eres mujer. O nosotros como hombres, no somos nosotros o nuestro patrón, es Dios. Recordemos que Él tiene cuidado de nosotros y quiere suplir nuestras necesidades. Perdona nuestras deudas, dice. Esa es una oración de confesión de pecado. Confiesa tu pecado. Y luego dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Eso es tener un deseo que tienes un corazón sincero de no pecar. Estás reconociendo de que eres débil, inadecuado para lidiar con el pecado. Es nuestro deseo someternos a Dios y resistir las tentaciones del diablo al decir esa frase. Y lo puede decir de otras maneras. Luego termina, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Esas palabras no se encuentran en los manuscritos más fieles. Estas últimas. Sin embargo, en estas palabras sí exalta a nuestro Dios Todopoderoso, finalizando la oración con una nota de alabanza. Aunque no está en el original, pero no son cosas que no estén bíblicas, ¿no? La oración puede ser trabajo arduo, como ya dije, y algunas veces hasta desalentador, porque piensas que Dios ya te olvidó o piensas que ya ni te escucha. Por eso puede ser una lucha, puede ser desalentadora. Tienes que tomar un tiempo hablando sobre el desánimo de David. Puedes checar algunas oraciones que él hizo en ese estado de desánimo. Y eso te va a ayudar a ti también a reflexionar las oraciones de David. David estaba desanimado. Y él se preguntaba, ¿por qué Dios no me responde? David reconocía a Dios y recuerda los tiempos cuando le fue fiel, porque hubo una época en que él no había pecado y pues todo iba fluyendo, ¿no? Después peca y empiezan los problemas. Pero David se humilló ante Dios y se arrepintió de su pecado. David después derrama su carga al Señor cuando él ora, derrama su carga, clama a Dios por ayuda y pide a Dios auxilio. David es movido a alabar a Dios porque sabe que a Dios se interesa en él. Y luego vemos que David es levantado por Dios. Con estos aprendemos que cuando estamos desalentados, debemos reconocer a Dios como nuestra ayuda y reconocemos cómo Él nos ha cuidado en el pasado y cómo nos va a seguir cuidando. Necesitamos poner nuestras cargas sobre Él y esto nos lleva a ser a estimularlo y a dar gracias y a alabarlo. Las oraciones están gobernadas por la soberanía de Dios, eso nunca se nos debe de olvidar. Y sus propósitos de Él. Algunas veces las oraciones son respondidas inmediatamente, como Isaías 65:24. Isaías 65:24, ahí Dios respondió rápido, pero a veces las respuestas son retrasadas, tardan, como con Abraham, el ejemplo que les di. Pero somos exhortados a ser persistentes. Lucas 18:1. Lucas 18:1. Y a veces las respuestas son diferentes a lo que tú pides. Segunda de Corintios 12:7-9. Segunda de Corintios 12:7-9. Estás pidiendo por tu hijo, por tu esposo, por quien trabaje, que le vaya bien en su trabajo y lo corren. Y tú dices, pues eso no fue lo que yo pedí. Velo con esta perspectiva y Dios sabe por qué hizo eso. Entonces, eso es tan gran movimiento hoy. Un día es decir, reclamándole a Dios nuestras peticiones, ¿verdad? Como hay quienes las decretan. Yo decreto y en el nombre de Cristo está hecho, ¿verdad? Ya casi lo están ordenando a Dios. Y eso está fuera de bíblico, eso no es bíblico.
Tenemos que orar conforme a su voluntad, alinearnos a su voluntad de Él. Y el propósito final de la oración es, como ya dijimos, traer la gloria a Dios. Los invito a que memoricen las oraciones de los discípulos cuando llegaron a orar, entre ellos Pablo, y puedes usarlas como un marco de referencia para tus propias oraciones, para que sepas cómo, así como ellos oran, allí enumerar los puntos, Pablo pidió, o Pedro, y eso cuando ores te llevas tu notita, no importa, y así empiezas a orar de acuerdo a ellos, porque ellos enfocados siempre en el reino. Sus oraciones de Pablo siempre estaban enfocados en que la iglesia creciera en el conocimiento de Cristo y que cada día sean fortalecidos y que conocieran la anchura, la longitud, la profundidad de Dios. ¿Se dan cuenta cómo esa era su prioridad de Pablo? Y eso te va a ayudar también a ti a que empieces a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero obviamente para eso necesitas ir a la escritura y eso es disciplina y esfuerzo, ¿no? Hebreos 10, 24, 25. Para terminar este estudio, ya ahora sí terminamos. Dice Hebreos 10, 24, 25. Y considerémonos como estimularnos unos a otros. ¿En qué? En el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que aquel día se acerca. Bueno, aquí ya vamos a entrar a otro tema que va a ser la iglesia. Y le vamos a poner la iglesia universal para el siguiente estudio. La iglesia universal. Si Dios nos lo permite. Vamos a orar. Padre, te agradecemos la oportunidad que nos das nuevamente de aprender todo esto de la oración. Ay, ayúdanos a ser diligentes en esto. Ayúdanos a no apresurarnos, a orar con calma, pensando nuestras palabras para no ser repetitivos en palabras que no tienen ningún significado. Y que tú seas glorificado en nuestras oraciones, que cada día aprendamos más, que seamos diligentes en estudiar las oraciones de los santos de la Biblia, porque eso nos va a ayudar a nosotros a entender cómo tenemos que orar aparte de lo que hemos aprendido. Ayúdanos a ser hacedores, no simplemente oidores, que escuchemos esto y sigamos viviendo y orando como siempre. No permitas que eso ocurra, porque el motivo de estos estudios es pues, que cambiamos y que seamos transformados de gloria en gloria en el poder de tu Espíritu Santo. Y perdónanos por las veces que hemos sido flojos, que no hemos orado, que hemos orado mal. Perdónanos por favor y ayúdanos a hacerlo cada día más de acuerdo a tu santísima voluntad, siempre tomando en cuenta que se trata de ti, no de nosotros. Que el principal objetivo es glorificarte tú por todo lo que conlleva que oremos sin cesar, conforme a tu santa voluntad. Gracias por este estudio y despídenos en tu paz para que podamos descansar lo que resta del día y que podamos mañana seguir pensando y meditando en tu palabra y orando. Te pedimos todo esto en Cristo nuestro Señor. Amén.